Pues, desde luego, la historia del cristianismo comienza en Oriente. De Oriente, el cristianismo saltó a Europa. Pues, obviamente, el sistema, esa conceptualización del Nuevo Mundo, hizo entonces que la experiencia del cristianismo se trasladara a Europa. En Europa, obviamente, el cristianismo se desarrolló aún más, creció aún más, se diversificó aún más y se corrompió aún más. Luego de ahí surge entonces el elemento de la Reforma, donde como consecuencia de ese elemento la vida de la Iglesia cobró un nuevo vigor, cobró un nuevo entusiasmo, cobró unas nuevas determinaciones y empezaron un proyecto bajo el aspecto reformado, proyecto que también se fraguó y que tuvo unas grandes y serias consecuencias, porque desde luego los reformados y los no reformados empezaron a desarrollar bajo la sombrilla del protestantismo una serie de diferencias teológicas que los llevó y los forzó en alguna medida a crear unos distanciamientos de índole teológica, y dentro de sus discursos y dentro de sus homilías y dentro de sus planteamientos doctrinales hablaban de reforma, pero planteaban conceptos distintos. Luego de ello vino el proceso del Nuevo Mundo, y en el proceso del Nuevo Mundo hablamos de cómo sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, inicialmente con las 13 colonias, se desarrolla un movimiento colonizador que tiene en alguna medida unas buenas intenciones, unas intenciones misioneras, pero desde luego juntamente con los misioneros venían las compañías comerciantes, y las compañías comerciantes pues trastocaban los buenos propósitos y las buenas intenciones de la obra misionera. Corrimos todo ese panorama histórico y desde luego juntamente con ello empezó a crecer y a desarrollarse también la revolución industrial. Y finalmente, cuando las potencias encontraron que ya no había nada más que conquistar en Europa, entonces empezaron a mirar hacia el Asia. La intención de conquista en el Asia no era una conquista militar, aunque en algunas medidas se tenía que dar de manera militarizada, porque era te compro y te vendo, y si no me compra y me vende, pues entonces como quiera me tienes que vender y comprar, porque nosotros buscamos clientes de una u otra forma. Desde luego, ese proceso de colonización mercantil, de colonización económica, trajo esa nueva visión de la colonización. Colonización, obviamente que en Europa, pues algunos países la desarrollaron mucho más que otros, como por ejemplo Portugal, España, Alemania, Holanda, Francia, Gran Bretaña, en gran medida fueron los propulsores. Por el otro lado, pues obviamente acá en América el gran colonizador fue los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos subieron al Asia con el propósito obviamente de colonizar los países asiáticos, en gran medida la China, el Japón y obviamente Corea, que eran los países tal vez de mayor relevancia en ese sentido en el Asia. Eventualmente, obviamente, un país como Japón, que fue colonizado, finalmente también le gustó la cosa esa de colonizar y también se dio a la tarea de colonizar. Y desde luego, pues
el cristianismo aprovechaba la ventana que abría las compañías comerciales, las compañías políticas, porque de otra manera pues se les hacía mucho más difícil llegar a estos países. Sin embargo, cuando estos movimientos misioneros llegaban a estos países, no tenían el apoyo de estos países colonizadores cristianos, porque obviamente más pudo el interés que el amor que te tenía, ¿no? Ese interés de la evangelización empezó a cuestionarse, porque evangelizar, por ejemplo, a lugares que eran musulmanes era ahuyentar el avispero, y desde luego, si el avispero estaba ahuyentado, la producción comercial, la producción económica, bebé, no des vuelta, mamita, ¿qué? Te vas a marear y te va a caer. La producción económica entonces no daba los resultados que ellos esperaban. Por lo tanto, países como Alemania, cristianos, protestantes, como Holanda, cristianos, protestantes, Francia, obviamente católico, Portugal católico, España católico, pero Estados Unidos protestante, desde luego llevaban consigo a los misioneros, pero ustedes lleguen aquí y sálvense como puedan. Nosotros realmente no hemos venido a hacer obra misionera, nosotros hemos venido a desarrollar capital, y para desarrollar capital tenemos que colonizar, y colonizar es nuestra tarea, no es evangelizar. Desde luego, para ojos de muchos de la gente de estos países, pues llana y sencillamente no había distinción entre el colonizador comerciante y el misionero. Por lo tanto, tanto se odiaba al capitalista como al misionero, porque se interpretaba que también representaba el capital. Amén de eso, pues obviamente había religiones que resistían la invasión del cristianismo, porque era transformar no solamente el pensamiento religioso, sino era también transformar el pensamiento de la tradición, el pensamiento de la cultura. Pero de alguna manera el cristianismo tenía que llegar a los lugares, de alguna manera el cristianismo tenía que trascender. Y en gran medida, desde luego, el cristianismo en muchos de estos países se convirtió en un obstáculo para la colonización de los imperios, y se convirtió en una piedra en el zapato para los capitalistas. Porque hubo momentos donde, por ejemplo, en países colonizadores, donde se le había dado carta blanca a una compañía comercial para que llegara, por dar un ejemplo, para que llegara a la China y se ubicara en un lugar y allí hiciera negocio de importación y de exportación, porque a la larga a Gran Bretaña le beneficiaba el negocio de importación y exportación, pero desde luego esos comerciantes que llegaban a la China en nombre de Gran Bretaña, pues decían, nosotros hemos venido aquí en nombre de nuestro país, ustedes nos compran y nos venden, pero más vale que nos compran y nos vendan, porque si no el ejército viene. Y desde luego, cuando el país se resistía, le metían un buque de guerra frente a las costas de ellos, y desde luego compraban porque compraban y vendían porque vendían. Entonces, al país le convenía, sí, al país le convenía esa comercialización. Los misioneros iban al país y decían, mira, nosotros queremos ir también a evangelizarlo. Bueno, pues para la mentalidad del país, evangelizar es sinónimo de transcultural. Fantástico, vayan a transculturar, porque si hacen transculturación todavía nos conviene más, porque es cambiar la mentalidad del chino para convertirla en una mentalidad occidental. Y si le convertimos su mentalidad en una mentalidad occidental, nosotros tenemos mejores beneficios. Pero desde luego, muchos de estos misioneros no iban a transculturizar, muchos de estos misioneros iban a evangelizar. Desde luego,
Cuando llegaban allí, se topaban con las injusticias de sus conciudadanos, capitalistas, individuos colonizadores. Y desde luego lo hacían saber a Gran Bretaña, a los cristianos en Gran Bretaña, y muchas veces los cristianos en Gran Bretaña lo que hacían era que le hacían piquetes al gobierno y presionaban con la opinión pública para que se cambiara la política en estos países. Desde luego, la década del 40, la década del 50 y la década del 60 del siglo XX se distinguió mucho por la fuerza protestante en los países imperialistas, precisamente procurando el sentido de justicia social en favor de estos países colonizados. Y desde luego la historia no le ha hecho justicia todavía, porque el prejuicio sigue viendo al misionero como un ente colonizador y no como un ente de paz y de transformación. Ahora, ese mismo fenómeno que sucedió en Asia también sucedió en la Oceanía. A finales del siglo XVIII hubo un capitán inglés llamado James Cook, que empezó a viajar en la Oceanía y empezó a desarrollar y a despertar un interés en la vida del europeo, con las historias fabulosas que se contaban. Desde luego, los que fueron al Asia vinieron contando de las magias y de las cosas extraordinarias que había en Asia, y los aventureros europeos dijeron, vamos para allá. Pues los que fueron a la Oceanía también hicieron lo mismo y contagiaron a la gente del siglo XVIII a empezar a subir hacia la Oceanía con el propósito de establecer negocios con estos países. Desde luego, en las Filipinas, en Indonesia, ya los europeos habían llegado en el siglo XVI a estas regiones de Filipinas y de Indonesia. También los europeos habían invadido ya Australia y a Nueva Zelanda, que básicamente son los países que más componen, ¿no?, la población de la Oceanía. Pero por el otro lado estaban estas pequeñas islas del archipiélago oceánico, como la Melanesia, como la Micronesia, como la Polinesia, donde también, obviamente, los colonizados y los evangelizados vivieron las experiencias amargas y tristes, tanto de los europeos como de los norteamericanos, como de los australianos, como de los alemanes, como de los franceses, como de los españoles, como de los portugueses. O sea, en honor a lo que es justo. Claro, nosotros acá en Occidente hablamos del imperio que coloniza y decimos los americanos, pero los americanos no solo colonizaron, los americanos colonizaron como colonizaron los franceses, como colonizaron los españoles, como colonizaron los australianos, como colonizaron los japoneses, como colonizaron los chinos, como colonizaron los rusos, como colonizó todo aquel que había tenido un buen proceso en la gesta de la revolución industrial. Así lo dice mejor el jíbaro nuestro: el peje grande se come al peje chiquito. O sea, que ese concepto de colonización no es un concepto de colonización solamente de un país. O sea, fueron muchos. De hecho, en honor a la verdad, Inglaterra fue uno de los países que más colonizó en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Inglaterra poseyó tierras, óigame, que ni acostando a los ingleses
podían cubrirla.